Estamos hablando de un acuerdo de interinos del año 2014. Efectivamente, han pasado muchas cosas desde el año 2014. Estamos ahora mismo inmersos e inmersas en una pandemia que también ha transformado y ha modificado muchos de aquellos puntos o muchos de los puntos que se acordaron en aquel momento. He de decirles que en el año 2014 ya este acuerdo de interinos no salía con todo el consenso necesario, porque había otras voces, otros colectivos que ya decían que lo que se firmaba en este acuerdo en concreto podía perjudicar a la larga a los interinos e interinas. Actualmente, y hablo de datos oficiales, tenemos 5.053 interinos e interinas de un total de 13.000. Nos vamos acercando peligrosamente a casi el 50% de la plantilla general como interinos e interinas. Y esto es una inestabilidad laboral que, evidentemente, ya no voy a hacer alusión a las palabras de mi compañero Ricardo Menéndez Salmón, que ya lo explicó en la PNL que presentó aquí, sobre lo que nos están diciendo desde Europa y lo que se nos está diciendo también a nivel estatal sobre esta cuestión que tenemos que solucionar a la mayor brevedad posible. ¿Cuáles son algunos de los puntos de este acuerdo de interinos que ahora mismo resultan muy flojos? Para empezar, se solicitó en un momento determinado que se estableciese o se tuviese en cuenta las vacantes plurianuales. Esta figura de las vacantes plurianuales favorece a todo el sector educativo. Para empezar, los y las docentes mantendrían más de un curso su puesto de trabajo y eso daría una continuidad a la labor educativa. Además de que muchos niños y muchas niñas no sufrirían esos cambios, y muchos adolescentes tampoco, esos cambios que se producen cuando cada año se cambia de profesorado interino. Estos son dificultades que, aunque nos parezcan baladíes, no son tanto y a veces producen perjuicios importantes. Hay comunidades autónomas, hay territorios donde las personas mayores de 55 años ya no tienen que presentarse a las oposiciones, y esto se hace precisamente para favorecer la estabilidad de un colectivo de personas que llevan muchos años como interinos e interinas, y eso les está dificultando su vida personal. También habría que darle una vuelta y repensar cuánto ha de contar la experiencia y la formación en un proceso de oposición, y si tendríamos que ir caminando hacia un nuevo modelo de listas que pueden ser abiertas o cerradas, dinámicas o estáticas, y una combinación de ambas modalidades. Lo digo porque en otros territorios, en otras comunidades, también se está trabajando en este sentido, con este sistema, lo que favorece una mayor estabilidad, insisto, de los puestos de trabajo y de la labor educativa. Pero además de todo esto, hay una cuestión absolutamente sangrante, que es un agravio comparativo, sin duda, que se está produciendo en Asturias. Cuando se abren los procesos de concurso-oposición, cualquier opositor o cualquier opositora de otros territorios del Estado español puede venir a meter una nota de una prueba que no se ha realizado en Asturias. Y esto está ocurriendo, mientras que los opositores y las opositoras asturianas no tienen esa posibilidad, y esto es un agravio comparativo. Los asturianos y las asturianas pueden tener este recurso, pueden meter, y lo digo de una manera sencilla para que se entienda, pueden alegar o apelar a una nota superior solamente en Extremadura, en Ceuta, en Melilla y en algunos casos en Castilla y León. Sin embargo, los opositores y las opositoras de Galicia, de Cantabria, de Euskadi, de Cataluña, de Andalucía, de Castilla y León, de la Comunidad Valenciana, etcétera, pueden sin ningún problema traer una nota de otra prueba e introducirla aquí. Con lo cual, se puede dar la paradoja de que una persona que no se ha presentado a las oposiciones aquí en Asturias y que tenga una nota de un 9, por ejemplo, en Cataluña, quede por delante de un asturiano o una asturiana que se ha presentado aquí a las pruebas, que no puede presentarse en otros territorios y que haya sacado un 7. Bueno, pues esta situación a lo que nos lleva es, insisto, un agravio comparativo que hay que corregir. O se hace en todos los territorios o en todo el territorio de manera equilibrada, o evidentemente tenemos que favorecer que no siga existiendo un éxodo de personas, de asturianos y asturianas, que tengan la obligación de marcharse a opositar a otros territorios. Si lo que pretendemos es reforzar Asturias, si lo que pretendemos es reforzar que nuestra gente no tenga que emigrar, obviamente tendremos que tomar decisiones al respecto. Y siento mucho, y yo espero, y lo voy a decir, ya saben que esta metodología de presentación de PNLs a mí no me gusta, porque después van a hablar todos ustedes, yo no voy a poder decir lo que opino y lo que pienso, si estoy de acuerdo o desacuerdo, esto también habría que modificarlo, pero intento poner la tirita antes de la herida. Y ya les digo yo que espero que los grupos parlamentarios aquí presentes seamos capaces de defender los intereses, insisto, de los opositores y de las opositoras asturianas, y no seamos rehenes
de algunas fuerzas sindicales que, en lugar de hacer trabajo sindical, están haciendo trabajo corporativo de sus propias organizaciones sindicales, que más se parecen a una empresa que a la defensa que se tiene que tener de los opositores, de las opositoras, de las personas interinas en Asturias. Por tanto, yo les pido que seamos responsables, que seamos coherentes, que demos argumentaciones al respecto, que nos demos cuenta que aquí hay un agravio comparativo que hay que resolver, que no podemos estar esperando a que esto se alargue mucho más y que es, en este caso, a quien le pedimos, a quien apelamos, que es la Consejería de Educación, quien tiene que dar el primer paso, quien tiene que sentar a los agentes sociales y que tiene que modificar este acuerdo de interinos e interinas, insisto, que tiene muchos puntos flojos, muchos flecos que solucionar y, sobre todo, un compromiso evidente con una situación de interinidad que no es fácil de sostener o no es viable de seguir sosteniendo en Asturias. Por tanto, vuelvo a apelar a su responsabilidad, vuelvo a apelar a esa necesidad que tenemos constantemente de hablar de Asturias y demostrar que, efectivamente, Asturias es lo primero para este Parlamento asturiano. Nada más. Gracias.